Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de entrevistas en La Verdad se Conquista, veritascapital.cl a través de todas sus plataformas. Un importante invitado, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Francisco Chaguán, que ha sido diputado por la región de Valparaíso, senador también ya en 2 elecciones. Un ganador de elecciones, eso es indudable. Pregúntenle a Joaquín Lavín, digamos, la experiencia electoral con Francisco Chaguán. Pero Chaguán es un hombre muy inquieto en términos políticos y viene saliendo de un espacio de encuentro que tuvo a más de 40 líderes de nivel mundial en la Iberocumbre, que se desarrolló entre este miércoles y jueves en términos telemáticos, por supuesto, porque las condiciones no permiten ningún espacio de reunión presencial, pero estuvo, entre otros, Juan Guaidó, el líder, ¿no es cierto?, de la oposición venezolana, hablando de democracia, también de la realidad política que se vive en Venezuela. Fueron parte de los temas que se abordaron en esta Iberocumbre que organiza Francisco Chaguán, a quien le damos la bienvenida a este espacio de conversación. Francisco, gracias por aceptar esta invitación. Y te pregunto de inmediato, ¿cómo surge la idea de generar esta Iberocumbre y qué sacaron en limpio después de esta reunión de 2 días? Primero agradecerte, Oscar, por esta invitación, contarte que a nosotros nos inspira la posibilidad de generar un gran bloque continental social cristiano. Yo soy ideológicamente social cristiano, y logramos con la Federación Social Cristiana, que es una federación que agrupa militantes de partidos, de distintos partidos de la coalición, y algunos militantes que renunciaron en su oportunidad a la democracia cristiana, incluso algunos militantes, muchos de ellos, que forman parte de la Federación Social Cristiana. Bueno, logramos oportunidad de crear un símil en Argentina, que se llama Bases para el Bien Común. Fueron ellos justamente los parlamentarios de Bases para el Bien Común los que se opusieron al proyecto de aborto en Argentina, dirigido por Santiago Riobó y fundamentalmente por la ex vicepresidenta argentina, que hoy día nos acompañó, la vicepresidenta Michetti. Y después estuvimos en Venezuela, estuvimos con el presidente Calderón y con la Margarita Zavala, que fue candidata presidencial, y que ellos están formando un partido social cristiano. Ellos renunciaron al PAN y están formando un partido social cristiano. Y eso lo hemos hecho en Colombia, lo hemos hecho en Ecuador, y estamos generando un gran bloque continental social cristiano. Y bueno, y dijimos, mira, acá es necesario que aquellos que defendemos la libertad, defendemos la democracia y seamos capaces de alzar la voz en contra del populismo de izquierdas y derechas, que están surgiendo en el continente. De hecho, no es casualidad que las 4 grandes democracias del mundo están gobernadas por el populismo: Estados Unidos, Brasil, India e Indonesia. Y por eso es tan importante, de aquellos que somos social cristianos y somos de centro, creemos que hay que revitalizar la posibilidad cierta de que el centro, la centro-derecha en este caso, tenga capacidad justamente de potenciar valores como el derecho a la vida, como temas tan importantes como las libertades públicas, el respeto de los derechos humanos, entre otros temas. Y yo diría que acá, en esta cumbre, se trataron con todas sus letras estas materias. Y por supuesto, tuvimos a la vicepresidenta colombiana, tuvimos al ex presidente de la calle de Uruguay, estuvimos a Almagro, Luis Almagro, secretario general de la OEA, que ha dirigido justamente y señaló textualmente: nuestro objetivo es que no pase ni un día sin que demos la lucha frontal en contra de las dictaduras en nuestro continente. Y él ha sido uno de los que se ha opuesto tenazmente a la violación de los derechos humanos en Venezuela y en Cuba. Tuvimos a Rosa María Payá, que es el símbolo de la resistencia cubana para terminar en algún minuto con el régimen castrista por la vía, por supuesto, democrática. Y tuvimos también a personas como Rocco Bottiglione, fundador de la democracia cristiana italiana, actual senador, ex vicepresidente, que dijo con todas sus letras: el comunismo está muerto. Y nosotros tenemos que volver a instalar un Estado que ponga en el centro
al ser humano y no, como lo hacen los regímenes socialistas, a la persona al servicio del Estado. Eso lo dice Rocco Buttiglione. ¿Y tú Tuvimos qué opinas de esa declaración, Francisco? Porque en Chile tenemos a un candidato que es militante del Partido Comunista, no es candidato, es alcalde, pero podría ser perfectamente candidato de la centroizquierda en una próxima elección. Hablo del alcalde de Nealhadue. ¿Está muerto efectivamente en términos reales? En Chile parece que no. No, en Europa, en que han tenido la oportunidad de ver efectivamente que los regímenes de corte socialista se han caído a pedazos, lamentablemente en Chile todavía por el fenómeno pendular. Tú sabes, Oscar, que en su momento nosotros escribimos este libro número 16 nuestro, Chile a Sangre y Fuego, que lo publicamos en junio del 2019. Y aquí advertíamos respecto a lo que estaba ocurriendo. En Chile se está viviendo un momento pendular, un punto pendular. ¿Y por qué? Un ciclo pendular. ¿Y por qué? Porque cada 40 años en Chile se produce un quiebre institucional. Esta es la tesis del libro. La guerra de la independencia, 40 años después, la batalla del Ircay, que definió qué tipo de Estado iba a tener, si un Estado federal o un Estado unitario. 40 años después, la guerra civil del 91. Luego de la guerra civil del 91, tuvimos la matanza de Santa María, la matanza de la carne, la matanza del Mercurio Valparaíso. 40 años después de la guerra civil del 91, tuvimos el quiebre institucional del 24, con la República Socialista de Marmaduke Grop y la Constitución del 25. 40 años después, la matanza del Seguro Obrero. 40 años después, el 73. 46 años después, esto. El octubre recién pasado. Y nosotros advertíamos que esto venía. Y esto pasa porque Chile no tiene memoria histórica. Los países que no tienen memoria histórica están condenados a repetir sus procesos históricos. Y hoy día estamos viviendo en Chile la ideologización de los 60, de finales de los 60 y principios de los 70, porque nuestra juventud no ha tenido formación histórica respecto de lo que ha costado conseguir y cuidar nuestra democracia. Y suponen que hoy día lo que tenemos cayó como especie de manada del cielo. No, lo que tenemos hoy día no cayó como manada del cielo. Lo que hoy día se ha construido en términos del respeto a nuestro régimen democrático y del aspecto societatis en nuestra democracia, es porque se ha construido durante largos años, 30 años de gobiernos democráticos que han aportado a Chile en disminución de las brechas de pobreza, en ser capaces de abrir Chile al mundo. ¿Todo está hecho? No. ¿Tenemos problemas? Sí. Se consolidaron inmorales distribuciones del ingreso. Inmorales distribuciones del ingreso. Se consolidaron bolsones de pobreza muy complejas. Pero además estamos viendo hoy día un momento complejo del país. ¿Y cuál es ese momento complejo, Oscar? Porque la llegada de la 5G, la Internet de las cosas, los procesos vertiginosos de cambio. Hoy día, en nuestro país y en nuestras sociedades, lo único persistente es el cambio. Lo único permanente es la crisis. Estamos viviendo un cambio de época. Y además, el proceso se vio acelerado dramáticamente con la pandemia. Estamos viendo la pandemia sanitaria más compleja en los últimos 100 años y la crisis económica más dura desde que tengamos registros económicos, desde los 50 del siglo pasado, y más bien asimilable al 29. Entonces, lo que está viviendo Chile hoy día es un proceso de efervescencia, que por una parte hay ideologización, por otra parte la política no responde, la política no ha tenido capacidad de adaptarse a los cambios, ni a las velocidades de las demandas sociales, y por tanto el Estado tiene esfuerzos famélicos respecto de responder rápidamente y hacerse cargo de la modernización del Estado y ser eficiente. Y por otra parte, tenemos una sociedad civil que comenzó a entender que la política no es relevante. Entonces, ese escenario es muy complejo desde el punto de vista de cómo somos capaces, efectivamente, en democracia, garantizando libertades públicas, derechos humanos, ser capaces de avanzar en la consolidación justamente de nuestro respeto a las diferencias. Y por el contrario, surgen los populismos de izquierdas y de derechas. Y ahí está es parte del análisis. Sí. Tú haces un recorrido histórico que es bien interesante. Esto de los 40 años es algo que ha estudiado, digamos, y que lo han planteado muchos historiadores, sociólogos, en fin. Es una cuestión que marca efectivamente los procesos en el país. Los 40 años efectivamente parece que van marcando un proceso histórico en el país. Tú mencionabas matanzas, las matanzas del Seguro Obrero, ¿no es cierto? La matanza de la Escuela Santa María, y allí
y también la revolución de la chaucha, en fin, que también acompañaron estos procesos. Ahí cuando uno los estudia, cuando uno los analiza, revisa lo que ocurría con los políticos y la clase política en particular, en la matanza de Santa María hubo absoluta desconexión. El centralismo no escuchó, no vio, no quiso hacer caso respecto de lo que estaba ocurriendo allá en el norte. Cuando fue la revolución de la chaucha, ¿no es cierto?, tampoco hubo una conexión de la clase política respecto de aquello. Y parece que en esta vuelta, más allá, ¿no es cierto?, de la opinión que tú tienes respecto al fenómeno de octubre del año pasado, que es un fenómeno abierto, que yo entiendo que no está cerrado, no sé si tú lo compartes, pero pareciera que una vez más la clase política vuelve a estar desconectada de la realidad de la sociedad chilena, porque efectivamente 30 años de desarrollo, ¿no es cierto?, el chorreo famoso, ¿no es cierto?, que se nos habló en la década, pero eso no ha terminado con los procesos de desigualdad que tú mencionas y que están allí y que son una buena explicación respecto a lo que estamos viviendo como país. Bueno, Oscar, te voy a mandar este libro para que tú lo puedas repartir digitalmente a todos los auditores y a todos los televidentes. Hoy día, hablar de televisión, no, de todos los cibernautas que ven justamente el programa. Los seguidores, ¿no, verdad? Los seguidores. Y este libro lo que hace justamente es aludir al proceso que tú señalas. Aludimos a cuáles eran los debates en el Parlamento mientras estaba ocurriendo la matanza de Santa María. Mientras estaban ocurriendo las matanzas en nuestro país, ¿qué opinaban nuestros parlamentarios en el Congreso Nacional? Y además, ¿cómo cubrían los medios? Están las portadas de todos los medios de aquella época, recopiladas, y uno pudiera leer alguna de estas fotos publicadas en algunos medios: incendio y destrucción en las cercanías de la Intendencia de Valparaíso. Y uno podría decir, eso pasó hace meses. No, eso pasó hace 100 años. Piquete de dragón en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Manuel Carvajal, primera víctima de acontecimientos de Valparaíso. O sea, lo que te quiero transmitir es que tenemos una historia cíclica en Chile, y eso falta porque no hay memoria histórica. Y por eso es tan importante el aprendizaje de nuestra historia, la formación cívica, y también la capacidad de prospectar el Chile que queremos construir para los próximos años. Y para eso se requiere, Oscar, algo del cual poco se habla: sentido identitario. Sentido identitario. Los países que no tienen sentido identitario, carecen de las capacidades para poder construir un proyecto colectivo y de largo plazo. Y yo diría que este es el tema, de fondo, que tenemos que enfrentar. Pancho, ya, perfecto. Estamos claros respecto de los ciclos, estamos claros de la desconexión. ¿Por qué el político de este siglo, el parlamentario, ¿no es cierto?, el diputado, el senador, tampoco fue capaz de adelantarse más allá del libro, ¿no es cierto?, que se escribió? ¿Por qué no hubo capacidad de adelantarse y por qué, después de todo lo que ha pasado, tenemos hartos muertos? Tú hablaste de los derechos humanos, hablaste de Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que ha condenado con mucha fuerza las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ¿no es cierto?, en Cuba y en otros países, pero parece que aquí en Chile se han violado los derechos humanos terriblemente. Hay personas que han perdido la vista y no hemos visto al secretario general de la OEA marcar eso y denunciarlo con la fuerza que uno hubiese requerido. Pero te pregunto a ti, ¿por qué? ¿Cuál es la autocrítica que se hace desde el punto de vista de la clase política respecto de esta desconexión? ¿Y cómo se cambia esto? ¿Cómo damos los pasos para que esto se resuelva? Sí, yo estaba levantando esta voz hace mucho tiempo, desde que soy parlamentario. O sea, lo que me motivó a mí a entrar en política activa era justamente esto. Y revelan, por lo menos, juzgarán mis electores, pero terminé siendo primera mayoría nacional hace algunos años. Y eso es porque estoy conectado con la realidad de mi región, los campamentos. Estamos conectados con las largas listas de espera en salud, con las realidades del día a día, y seguimos conectados todos los días, a pesar de la pandemia. Entonces, lo que te quiero transmitir, Oscar, es un problema distinto. La política dejó, para muchos, de ser un instrumento para resolver los problemas de las personas. Y muchos han mal entendido la política como una acumulación de egos, o finalmente como una lucha descarnada del poder por el poder. Eso es lo que tiene enferma a nuestra sociedad.
Y nuestra sociedad, efectivamente, y nuestra democracia está enferma. Nuestra democracia liberal, como la entendemos, está enferma. Y el principal síntoma de esa enfermedad es el surgimiento de los populismos. Y este es el tema que tenemos que enfrentar. Entonces, ¿cómo logramos finalmente reconectarnos? ¿Cómo logramos reconectarnos la política? No un parlamentario en particular, porque la gente cuando le preguntan por su parlamentario lo valora positivamente. Cuando hace la evaluación del Congreso Nacional, la gente siente que acá hay una desconexión completa. Pero acá los problemas son estructurales. Y si me permite señalar por qué yo creo que son estructurales. Primero, agotamiento del sistema hiperpresidencialista. Está agotado. Tenemos que avanzar en un régimen semipresidencial. ¿Ya? Yo soy partidario de un semipresidencial, de un sistema donde haya equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, que haya un primer ministro que sea capaz de dar flexibilidad a los sistemas de alianza. Nos habría permitido zafar, por ejemplo, la crisis de octubre, habiendo cambiado el primer ministro y habiendo restablecido un nuevo equilibrio en el Parlamento. Sobre todo los gobiernos hiperpresidencialistas que tienen minoría en el Parlamento. Para entenderlo, es decir, imaginemos que el presidente Piñera es el primer ministro. ¿El problema se resolvía sacando al presidente, al primer ministro, en este caso Piñera? Sí. O sea, acá se resolvía. El presidente Piñera sigue siendo presidente. El presidente Piñera obtuvo los votos, tiene la legitimidad electoral, es un jefe de Estado. El jefe de gobierno el que debió haber salido. Y el jefe de gobierno pudo haber sido, mira, la posibilidad de un acuerdo, por ejemplo, con sectores moderados de la democracia cristiana o del Partido Radical y haber generado efectivamente un cambio en nuestra coalición. Eso es lo que ocurre con un régimen semipresidencial. Y además un mayor control ciudadano de la actividad política, con iniciativa popular de ley, con referéndum con efecto vinculante, con la posibilidad del límite a la reelección indefinida, que fue un proyecto de mi autoría, que demoró 14 años en ser aprobado. 14 años en ser aprobado. 14. Entonces, acá los incumbentes se miran el ombligo. Óscar, este es el problema de fondo. Un segundo tema dice relación con un Estado unitario descentralizado de verdad, con transferencias de competencias, de atribuciones y de recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una centralización de la política, de las políticas públicas. Todo se mira desde Santiago. Hasta las medidas de carácter sanitario con el COVID se miran desde Santiago. No recogen las realidades epidemiológicas locales. O sea, tenemos un problema de centralización de las decisiones que se toman en las 4 cuadras alrededor de la moneda y en el Ministerio de Hacienda que está al frente. Entonces acá se requiere de verdad que las regiones empiecen a compartir parte de los tributos que generan las actividades productivas con claro sello regional, la actividad portuaria en Valparaíso, la actividad portuaria en San Antonio, la actividad minera en Calama. ¿Qué ha dejado el cobre en Calama? Nada. ¿Qué ha dejado el cobre en la región de O'Higgins? Nada. Entonces, otro tema importante dice relación con la modernización del Estado, del cual un tema que nadie habla, que es fundamental, y que dice relación con mayor eficacia y eficiencia en el gasto público. Y eso quiere decir, cuánto Estado, cuanto sea necesario, o sea, yo soy incluso partidario de más Estado en algunas áreas. En salud, por ejemplo, se requiere Estado, se requiere una autoridad sanitaria que sea capaz de efectivamente de ejercer fiscalización efectiva, pero acá se requiere también que el Estado sea eficiente. Y eso es fundamental. Pero además, disminuir las brechas digitales. ¿Y por qué te lo planteo esto con tanta fuerza? Porque esta irrupción de las nuevas tecnologías que llegaron para quedarse, esta entrevista, mira, esta forma de la entrevista no habría sido posible siquiera imaginar hace 2 años. El teletrabajo, la teleeducación, los órganos del Estado, tuvieron que adaptar su fórmula de ejercer su mandato. Los poderes del Estado hoy día funcionan con teletrabajo. Entonces, lo que te quiero señalar es que acá se puede generar, esto que es tan auspicioso, puede ser tremendamente complejo porque puede generar nuevas y más crudas desigualdades. Por ejemplo, en materia de las brechas digitales, ¿qué pasa con aquellas personas que viven en lugares que no están iluminados por Internet? O sea, acá se puede generar, de verdad, en este salto, que muchos chilenos queden abajo. Y por eso nosotros estamos pidiendo la revisión de la licitación de la 5G, la revisión, porque creemos que no están incorporadas las contraprestaciones sociales. Acá debió asegurarse que todos los chilenos tengan acceso a Internet.
Bueno, lo que la pandemia ha hecho es develar, de alguna manera, graficar que efectivamente hay situaciones como las que planteas respecto del acceso a Internet que no es igualitario. Estamos hablando de 5G cuando hay regiones del país, zonas rurales donde ni siquiera el 3G funciona bien. En Cerro Navia, que no es una comuna que es rural, está en el corazón de Santiago, no hay el 30% de los estudiantes tiene acceso a Internet, el 70% no tiene acceso a Internet. Mira, Efectivamente, pareciera que estas cuestiones son de sentido común. Pero tú eres un senador importante. Oscar, pero te puedo hacer, ¿Sí? te puedo contar cómo operan los lobbies. Mira, Pero déjame decirte algo para que lo complementes, porque tú eres un senador importante para el gobierno, eres un senador importante de la región, tienes la primera mayoría, por lo tanto tu voz debería ser escuchada con mucha fuerza en el Palacio de la Moneda. Pero, por ejemplo, hablabas del tema de las rentas regionales. El gobierno se comprometió en 6 meses a enviar el proyecto de rentas regionales y hasta hoy día ese proyecto no entra. Te dejo esa inquietud también para que sí. complemente la Bueno, respuesta. nosotros hemos hecho la suficiente fuerza y yo espero que la ley de rentas regionales va a ingresar, esperamos, en menos de 30 días, con la ley corta de descentralización. Y hemos hecho junto con Alejandro Guille una fuerza bien potente. Y fundamos la bancada regionalista. Pero en materia de brecha, yo soy el autor de la ley, junto con Guido Girardi, dos leyes que son muy importantes. La primera ley, aquella que estableció la velocidad mínima garantizada en Internet. Mira, logramos sacar esa ley después de mucho tiempo. Por el lobby. Acá nos trancaron la pelota en todas las instancias posibles. Luego logramos sacarla. Ahora es ley de la República. Si es que hoy día te están vendiendo, a usted que no está escuchando, le venden una determinada velocidad en Internet y no se la cumplen, hoy día usted va a poder, en su casa, en su propio computador, chequear en línea cuánta es la velocidad que está recibiendo. Y la empresa le va a tener que compensar de manera inmediata, por no cumplimiento. Bueno, ustedes saben que esto está para el reglamento. Y el reglamento ha tardado y tardado. Entonces, ¿saben lo que pasa? Y todos somos testigos. A nadie le entregan la velocidad de Internet que paga. A nadie. A nadie. Y acá Y el tenemos TR está diciendo que va a quebrar si es que le exigen el cumplimiento de esto que está establecido en una. Bueno, yo creo que acá hay que exigir el cumplimiento. Sí o sí. Porque acá no pueden vender aire las empresas. Tú Perfecto. planteaste otro problema Sí. que lo trabajé con Jimena Órdenes, que el roaming automático nacional. El roaming automático nacional. Logramos sacar adelante. ¿Y qué significa? Que usted, que nos está escuchando, y que usted vive en una zona donde hay una antena de celular de una empresa, y usted tiene un celular de otra empresa, la empresa que tiene la antena va a tener que obligadamente darle el servicio. Es ley de la República. Logramos sacarla adelante. Estamos esperando el reglamento. ¿Hace Entonces, cuánto que no está el reglamento de la última ley que nos plantea del roaming nacional? el roaming lo sacamos relativamente rápido, una ley que la sacamos hace 3 meses, pero Ya. acá está contra el tiempo el gobierno y hay que sacarlo, porque esto va a permitir que 2.500 localidades rurales tengan acceso a comunicación. Entonces, ¿qué pasa con esto, Oscar? Todos estos proyectos, yo soy, y perdonen, lo digo con mucha humildad, soy el parlamentario con más proyectos de ley presentados en la historia de Chile desde el año 1810. Pero te quiero decir lo siguiente, y lo digo con humildad, no estoy. Pero te quiero decir una cosa, pero tenemos un problema. Nadie sabe lo que hace el Parlamento. Con este régimen hiperpresidencialista, la gente cree que en el Parlamento no avanza ni una ley, que el Parlamento está en una discusión en una frecuencia distinta. Yo sé que hay mucho de eso, y esa es la crítica que yo hago al propio sistema político, pero además se hace mucho más de lo que la gente piensa. Pero la gente no lo conoce, porque en este sistema hiperpresidencialista, el único que se ve firmando las leyes es el presidente de la República. El único que promulga la ley es el presidente de la República. Nadie sabe de la discusión parlamentaria. Ahora recién ha habido mucho más sintonía con la discusión del 10%, con la discusión, porque la gente está observando lo que está pasando en el Parlamento. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Francisco, perfecto. Me queda claro la idea de la cumbre iberoamericana, esta federación, ¿no es cierto?,
mundo social cristiano, ¿no es cierto?, que se está levantando, y también estas cosas que son importantes de ir configurando respecto de que existe una ley que obliga a las empresas a cumplir lo que entregan desde el punto de vista del Internet, pero no hay reglamento. Esa es una debilidad de tu gobierno, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, al que tú apoyas. Hasta hoy día, imagino que en algunos momentos te ha costado mantener ese apoyo al gobierno, sin embargo, estás con el ánimo de ser candidato y eres candidato a la presidencia de Renovación Nacional, que es el partido del gobierno por la cantidad de parlamentarios que tiene, pero pese a eso, ¿no? Uno dice, ¿por qué Renovación Nacional siempre está a la saga de la UDI y la UDI termina imponiendo sus criterios? En el último cambio de gabinete parece que fue así, y se han dado tantos palos de ciego. Te quiero preguntar entonces, ¿qué pretendes hacer como presidente de Renovación Nacional si es que le ganas a Paulina Núñez en la competencia que va a tener lugar en diciembre? ¿Y cuál es el lugar de Renovación Nacional en la política chilena hoy día? Porque además tenían tres candidatos presidenciales. Andrés Alamán, Manuel José Sandón, Mario Desbordes también es persona con mucha fuerza, y tú, que también has manifestado en reiteradas ocasiones intenciones de ser candidato presidencial. Pero hoy día ninguno de esos candidatos pareciera tener, ¿no es cierto?, intención. Desbordes y Alamán están neutralizados en el Palacio de la Moneda como ministros. Manuel José Sandón tiene un problema legal que es bastante serio, y vas quedando tú en esta vuelta. ¿Cómo pretendes capitalizar esta posibilidad respecto de posicionar a Renovación Nacional al lugar que le corresponde? A ver, primero, tiempo y tiempo. Yo creo que hoy día es el tiempo de enfrentar la pandemia, de empatizar con los millones de chilenos desempleados, que hoy día se está viviendo una situación dramática en la familia. Hoy día hay hambre, hay hambre en nuestros campamentos, de mi región, hay hambre en los sectores medios, te lo quiero decir con toda la fuerza. Sobreendeudamiento, todas las familias sobreendeudadas, todas las familias, no importa la posición política, o sea, la posición económica que tengan, todas están sobreendeudadas, todas. Entonces tenemos un problema. Y muchos están pagando deudas con el retiro del 10%. Por eso te digo, hay un problema. Por ejemplo, tú te abstuviste, digamos, en la votación. Sí, sí. Yo me abstuve porque yo le mandé un mensaje al gobierno. Y el mensaje que le mandé al gobierno era claro y determinante. No se puede demorar tanto que los recursos del Estado lleguen a las personas. Y yo protesté por eso. La gente sigue pasando hambre, tal como tú lo señalas. Bueno, por eso mismo te estoy señalando. Y si bien se apuró un poco la marcha, se apuró bastante, todavía el Estado debe estar mucho más presente, mucho más rápido y estar auxiliando a las personas. Eso es el tema que yo diría que es de fondo. Los créditos FOGAPE, los FOGAPE Plus, al principio el Banco Estado estaba en una dimensión distinta. Se veía con los criterios anteriores a octubre. Y yo pedí la cabeza del presidente del Banco Estado y salió. Salió el presidente del Banco Estado y llegó Sebastián Sichel. Y además yo soy muy cercano a Sebastián Sichel. Y la cosa cambió. Se aceleraron los créditos. Todavía el tema no está resuelto, pero no. Pero hubo un cambio fundamental. Pero cuéntame, ¿por qué quieres ser presidente nacional, que es el partido más grande de Chile? Que tiene más parlamentarios, mayor bancada femenina en el Parlamento, que tiene mayor cantidad de concejales de pueblos originarios, que es el partido más importante y más grande en materia municipal, de gobiernos regionales, requiere un cambio. ¿Y cuál es el cambio que requiere? Volver al espíritu fundador. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra diversidad interna, que era nuestra principal fortaleza, se ha transformado ahora en nuestra principal debilidad. ¿Y por qué pasa eso? Por la falta de institucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Se requiere más diálogo de la mesa del partido con sus bancadas parlamentarias, con sus bancadas de alcaldes, de consejeros regionales, de concejales. Pero además se requiere un partido que sea capaz de volver a canalizar justamente esa declaración y representar esa declaración de principios. Renovación Nacional en el último año fue el partido con más renuncias. Fue uno de los dos partidos con más renuncias a su militancia. Y eso es una señal de preocupación. Y Renovación Nacional tiene que volver a ser el partido ciudadano, el partido que se sintonice con la demanda social. Tiene que volver a ser el partido que esté en la dinámica de los problemas de las personas. Y eso es lo que yo estoy pidiendo y estoy levantando con harta fuerza. Y segundo, institucionalizar la coalición.
Chile Vamos no existe. Chile Vamos no existe. Nosotros, junto con Enal Larraín, pedimos justamente crear, e insistimos muchas veces, presentamos propuestas, hemos partido y logramos construir durante la gestión de Cristian Monques Chile Vamos. ¿Pero qué pasó? Chile Vamos no tiene vida más allá de las reuniones periódicas en La Moneda. No es capaz de dialogar. Óscar, tú eres periodista. ¿En qué ha incidido nuestra coalición en el debate público en los últimos 10 años? No hay. Mira, entonces, más bien tiene una posición de reaccionaria frente al debate público, tiene poca capacidad de incidir en las discusiones públicas, cero capacidad de involucrarse con las temáticas sociales. Yo diría que la única, en los últimos 10 años, más allá de poder haber defendido con fuerza la educación particular subvencionada y haberse tomado nuevamente en las calles con los apoderados, ¿te acuerdas o no? Sí. Más allá de eso, no, yo diría, ha estado ausente. Francisco, nos quedan 5 minutos y tú hablabas de la necesidad de Renovación Nacional de conectarse con las necesidades de la gente, es parte de lo que partimos hablando a propósito del estallido social, ¿no es cierto? Y cómo esto está marcando el momento político del país. Esto de conectarse con la realidad de la gente, asumir las cuotas de poder, que un partido político asume cuotas de poder, y te tengo que preguntar respecto de los procesos electorales que vienen. Ya gobernaciones, entiendo que tú estás porque se mantenga la fecha de los gobernadores regionales tal como está. Que el gobierno haga la pega. Y que el gobierno haga la pega. Y el gobierno tiene que hacer la pega. Y eso implica mandar los proyectos de ley que están pendientes. Ahora hay apuro para postergar la elección. Ahora hay apuro. Me habría gustado el mismo apuro para resolver los problemas legislativos, para darle competencias, atribuciones a los gobernadores regionales. Este es el proceso, esta es la elección más importante de los últimos 200 años. Mira te voy a decir. Vamos a romper con una tradición de 200 años de historia, donde en su tiempo los Borbones, y luego desde los Borbones, y luego los distintos regímenes en la República designan a dedo los intendentes regionales. Vamos a darle poder al gobierno regional, a la gobernanza local y regional. Entonces eso es muy potente. Mira, y ahora están apurados por la postergación, porque hay cálculo electoral. Mire, te voy a decir, yo prefiero una elección ahora, más allá del resultado, que cómo le vaya a mi coalición en el resultado, que finalmente no entender que el proceso descentralizador tiene que desplegarse con fuerza, ahora. Es ahora. Bueno, y elección después de alcalde y concejales. Entiendo que Renovación Nacional tiene mucho interés en competir en tu distrito. Valparaíso y Viña del Mar son emblemáticas, pero en Valparaíso entiendo que ya se definió en el Consejo Distrital el nombre del abogado Leonardo Contreras el fin de semana pasado. ¿Qué viene ahora? Él va a ser el candidato, ¿y qué pasa en Viña del Mar? ¿Tienen nombre para Viña del Mar? Tenemos candidato en 32 de las 38 comunas de mi región. Esto no ha pasado nunca. Nunca Renovación Nacional había tenido tantos candidatos a alcalde. Hemos hecho una pega extraordinariamente potente de búsqueda de buenos nombres en todas y cada una de las comunas. Perfecto, pero Valparaíso, Viña del Mar, son las comunas emblemáticas de la región. Todas son importantes. En Viña del Mar tenemos a Raúl Celismón. Gobierna en Valparaíso. Sí, tenemos a Raúl Celismón en Viña del Mar. Y en Valparaíso lo que va a ocurrir es que va a haber una primaria. Y esa primaria se va a definir con un nombre, un candidato de Renovación Nacional, un candidato de la Unión Democrática Independiente y un candidato de Bópoli. Y vamos a tener primarias abiertas. Perfecto. Y el candidato de RN es Leonardo Contreras. Es Leonardo Contreras. O sea, el partido envió, la distrital envió a Leonardo Contreras y Gonzalo Youssef, que tiene que ser ratificado este sábado en el Consejo Regional y se deben ver a Santiago. Pero ambos candidatos son buenos candidatos, buenos nombres. Leonardo tiene toda la fuerza y todas las ganas, y eso es muy importante cuando se va a enfrentar una elección como esta. Y Gonzalo Youssef es el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿no? Así es, sí. Perfecto. Francisco Chaguán. Gobierno democrático. Sí, gobierno democrático. Francisco Chaguán,
senador de Renovación Nacional, senador por la región de Valparaíso, quien hemos hablado todo lo que hemos alcanzado a hablar durante este espacio de tiempo, 45 minutos que se van muy rápido. Don Sebastián Vázquez, nuestro director de esta transmisión, ya nos está señalando que estamos en el tiempo. Francisco, te agradezco este espacio de conversación y, bueno, en aquellos elementos, ¿no es cierto?, que fortalezcan la descentralización, digamos, te vamos a seguir viendo porque ese es parte de los temas que tú has desarrollado con mucha fuerza. Gracias, Francisco. Buenas noches. Muchas gracias, Oscar, por la invitación, siempre disponible y yo soy un admirador del trabajo tuyo, perdón que te lo diga al aire, siempre con capacidad analítica, con independencia, con un despliegue, así que gracias, Oscar, por todo lo que hace en el mundo del periodismo. Un abrazo. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes también que nos han acompañado en esta transmisión de veritascapital.cl. Nos encontramos la próxima semana en este espacio de entrevistas. La verdad se conquista. Buenas noches.